y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rezamos una Ave María para que la Virgen nos ilumine con estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Nos sentamos. La primera lectura del Apocalipsis muestra cómo la iglesia, que vendría a ser, está simbolizada en esa ciudad santa, esa Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios, y la gloria de Dios estaba en ella y resplandecía más preciosa, como la más preciosa de las perlas o las piedras de jaspe. Bueno, eso es la Iglesia Católica, que lleva toda la tradición del pueblo antiguo de Israel. Por eso en su muralla dice, había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Como sabemos, Jacob tuvo 12 hijos y esos hijos dieron origen a las 12 tribus, y que de la tribu de Judá es donde van a nacer Jesús, la Virgen, San José, eran todos de la tribu de Judá. A su vez tenían 12 puertas, 3 miraban a cada lado de los puntos cardinales, y encima de las puertas tenían los nombres de los 12 apóstoles. O sea, que se unía en la iglesia, se une toda la tradición venida del Antiguo Testamento, y se continúa con los apóstoles. Por eso la iglesia es católica y apostólica, se basa en toda la enseñanza dejada de Jesús dada a los apóstoles, y ellos la transmitieron hasta hoy. Bueno, uno de esos apóstoles es San Bartolomé. San Bartolomé, también llamado Natanael, es, como dice Jesús, un israelita sin fraude. Y seguramente Natanael era una persona recta, una persona sincera, una persona que estaba escandalizada con todos las trampas y las mentiras que se hacían en la sinagoga. Y Jesús, cuando lo ve venir traído por Felipe, que ahí se muestra cómo también San Felipe era un gran apóstol, porque él lo invita primero a Natanael o a Bartolomé y le dice: hemos hallado aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y él, como tenía esa rectitud, y ya seguramente podemos imaginar que había visto mucha mentira y muchas cosas absurdas sobre la venida del Mesías y cosas erradas, dijo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces, Nazaret es una ciudad muy pequeñita. La ciudad más grande en esa zona era Canaán. Por eso la Santísima Virgen, San José y la Sagrada Familia fueron a las bodas de Canaán, porque quedaba muy cerca de Nazaret. Nazaret era lo más pequeño que había. Entonces él tiene como, al principio pone un obstáculo. Y ahí es muy interesante cómo resuelve la cosa Felipe, que no trata de refutarle, tratarlo de convencer, sino que dice: ven y verás, presentarle a Jesús. O sea, para que él tenga un contacto con la persona de Jesús. Y ahí él se iba a convertir. Porque la conversión no es producto de un convencimiento,
si bien que ayuda, pero la conversión es una unión, un contacto de alma a alma con Jesús, con la Virgen, con la Iglesia, con el fundador. Eso es propiamente esa experiencia que la persona tiene con la persona de Jesús. Y ahí es cuando San Felipe, al ver llegar a Natanael, Jesús le dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Entonces, como que Jesús le llegó al corazón, leyó todo su interior, tuvo el discernimiento de los espíritus, del espíritu de Natanael, cosas que quizás Natanael nunca había revelado a nadie, y ahí él tiene bueno, él le dice: ¿de dónde me conoces? Yo te vi antes que Felipe te llamara debajo de la higuera. Entonces ahí él tiene esa respuesta en que él ve a Dios en Jesús. O sea, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, por un lado, vemos cómo debe ser un apóstol, San Felipe. El apóstol no debe transmitir a Jesús, no debe él presentarse él, en el sentido de querer demostrar las cualidades que tiene, o querer ser el centro del apostolado, sino que el apóstol tiene que ser un canal para ir a Jesús, un camino para ir a Jesús. El apostolado está en que la persona tenga esa experiencia mística con Jesús. Y vemos que en ese contacto con Jesús, Bartolomé tiene esa adoración a Jesús y tiene esa glorificación, ese elogio hacia Jesús. Entonces vemos cómo nosotros que hacemos parte de la Iglesia, San Bartolomé, uno de los cimientos de la Iglesia, tenemos que siempre anunciar la gloria de Jesús y siempre tratar de, como San Felipe, tratar de buscar la salvación del prójimo. Ese es el verdadero amigo. La verdadera amistad es aquel que busca nuestra salvación. Y es lo que, tenemos que hacer siempre, en todos nuestros ambientes, en todas en las familias, en los trabajos, en las relaciones sociales. Siempre tenemos que, de alguna forma, llevar a las personas a Jesús, así como hizo San Felipe con San Bartolomé. San Bartolomé luego va a hacer apostolado a Armenia, y es allí que lleva el cristianismo a Armenia por primera vez, y ahí los sacerdotes de la religión que había en Armenia, ellos se indignan porque Bartolomé empezaba a convertir toda Armenia al cristianismo y los dejaban sin seguidores a esas personas de la antigua religión. Y ahí ellos presionan al rey, y el rey dice que tiene que acabar con eso, etc. Y allí él es martirizado. El martirio es tremendo porque es desollado vivo, le sacan la piel vivo. Por eso siempre se lo representa a San Bartolomé con un cuchillo, y él es patrono de todos los que son curtidores, curtiembres, los que trabajan con pieles o con cosas así, con cuero, porque él fue desollado vivo por la gloria de Dios. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen siempre tener esa experiencia de Dios, sentir el amor de Dios que siempre está a nuestra procura antes de que nosotros lo procuremos. El hombre es un ser religioso porque
naturalmente religioso, porque él no sabe ni de dónde vino, ni a dónde va, ni para qué está en el mundo. Esa respuesta solo la da la religión. Por eso existen muchas religiones intentando dar esas respuestas al hombre. Bueno, la religión católica es la religión verdadera y es allí en que nosotros vamos a encontrar esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante en todo nuestro apostolado tratar de que las personas con las cuales nosotros interactuamos, que tengan esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa experiencia puede estar en una misa, puede estar en el ejemplo que los cristianos dan, que nosotros damos ante el prójimo, puede estar en la lectura de una vida de santos. La vida de santos en ese punto es importantísima para la conversión, convierte más que un tratado de teología, porque al ver al santo cómo se fue revolviendo y cómo se fue resolviendo en situaciones en las cuales nosotros también pasamos o vamos a pasar o que tuvimos parecidas, eso atrae mucho y convierte mucho. El ejemplo de los santos, por ejemplo, fue el que convirtió a San Ignacio. Al leer las vidas de los santos, él fue el que tomó la decisión de dedicarse a Jesús. No fue un convencimiento en la línea de contraargumentos y de ver una doctrina. O por ejemplo San Agustín se convirtió viendo un sermón de San Ambrosio, el obispo de Milán. Y así esa experiencia con la persona es fundamental. Entonces, bueno, seamos también nosotros apóstoles, que las personas vean en nosotros a Jesús y que puedan tener la experiencia de Jesús en el contacto con nosotros, o en el contacto con la iglesia, o en el contacto con las ceremonias, mil ocasiones que la gracia tiene para actuar sobre el alma de las personas. Pero sobre todo la oración del apóstol sobre el apostolando es fundamental, es lo que atrae esas gracias para la conversión. Y bueno, la medianera de todas las gracias es la Santísima Virgen, la Reina de los Apóstoles. Pidamos a ella que sepamos hacer bien el apostolado, que seamos humildes en el apostolado, que seamos desprendidos en el apostolado y que también mueva los corazones para la conversión. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.